Bueno, buenos días. Hoy en nuestros desayunos tenemos el placer de contar con Blanca Vega. Buenos días, Blanca. Hola Carla, buenos días a todos. ¿Qué ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí fresquita en el norte, deliciosamente. Qué bueno. Bueno, os voy Muy a bien. presentar un poquito quién es ella. Ella es profesora de Tai Chi desde hace más de 20 años y también es influencer de desarrollo humano. Bueno, es un verdadero placer compartir este desayuno contigo, ¿no? Ya aquí tengo mi tacita para desayunar contigo. ¿Tú qué Feliz desayunas? desayuno. ¿Qué desayunas? ¿Tú eres más de café, de té? Yo café, pero una piscina, o sea, esta piscina dos veces. Qué bueno, bueno, pues como dices tú llegaste con el café de la mañana, ¿no? Vamos a conocerte un poquito más. Cuéntanos cómo naciste, dónde y cómo fue tu infancia. Bueno, fue con el café del mediodía. Estaban todos esperando ahí porque nací, bueno, en esa época es sorprendente ahora para los jóvenes, ¿no? Pero en esa época se nacía en casa. Yo nací en mi casa, en Vitoria, estábamos pasando el verano y mi madre me tuvo ahí como quien se tira una ventosidad, así lo dijo ella. Y entonces estaban todos tomando el café y salieron, una niña, por fin una niña, porque mi madre había tenido 5 varones ya, y entonces aparecí yo, la niña, en agosto, y fue como un acontecimiento, por fin una niña. Y nada, pues eso, con el calorcito de agosto llegué en Vitoria. Qué bueno, y entonces, ¿cuántos hermanos has dicho que tienes? 5 hermanos. 5 hermanos. Madre mía, ¿y cómo se vive eso? ¿Eres la niña consentida de tus hermanos o...? No, de mis hermanos nada, con mis hermanos a tortazo limpio, por eso acabé en las artes marciales. Claro, claro, total. Sí, sí, era la mimada de mi padre, eso sí. Mi padre me tenía en palmitas, pero mis hermanos a tortazo limpio. Madre Pero muy divertido porque yo tenía mis estrategias, ¿sabes? Y entonces al final acababa siempre ganando, a menos con uno, que era el fortachón, ¿no? Que cuando ya se hartaba de mis arañazos, mis patadas, de todas mis trucuñuelas, me dejaba caer un puño así en la cabeza y yo me iba así con mi orgullo herido y con ese no podía, con ese no había manera, pero con nosotros me defendía. qué bueno, madre mía. Bueno, cuéntanos también un poco cómo era la Vitoria de entonces y cómo crecían allí los niños y las niñas, porque es muy diferente ahora la infancia nuestra. Ya, bueno, pues es que como yo iba en verano, pues era maravilloso, porque nos íbamos al campo, al Monte de la Tortilla, y ayer recordaba con un primo mío que nos íbamos por 25 pesetas, que es como la cuarta parte de un euro, ¿no? O menos. Y nos veíamos dos películas. Ahora lo pienso y digo, qué increíble, qué elástico era el tiempo, ¿no? Para pasar la tarde te ibas con un bocadillo de chorizo de Pamplona y te veías dos pelis en el cine ideal. Y bueno, era divertidísimo porque mi abuelo tenía una casa enorme y entonces pues nos íbamos ahí todos los primos, que éramos muchísimos, ¿no? Éramos como 30 primos. Y entonces, claro, se organizaban unas ahí maravillosas y luego mucha naturaleza, íbamos mucho al campo y entonces mi recuerdo de la Victoria entonces es maravilloso, maravilloso, fresquito, no hacía nada de calor y ese es mi recuerdo. Vamos, nada que ver, En nada que ver, invierno igual era un poco más duro con la lluvia y tal, pero claro, en verano delicioso. nada que ver con los nenes de ahora, ¿no? Y cómo crecemos. Pero bueno, oye, los tiempos Claro, cambian y claro, porque nuestras diversiones eran, pues eso, el campo, jugar unos con otros y el máximo lujo era ir al cine. total, qué bueno. Sí, Bueno, ¿tú crees que la infancia marca toda nuestra vida o es algo más, no sé, relevante? absolutamente, absolutamente, porque tú naces como con el hardware en blanco y entonces se van instalando ahí un montón de programas durante la infancia. Entonces, pues yo considero que el haberme divertido tanto con mis primos y el haber tenido la oportunidad de en Vitoria tener tanto contacto con la naturaleza, pues ha sido un privilegio, ha sido una maravilla. Qué bueno. Y consideras eso, ¿no? Cuéntanos un poco pues tu visión acerca de eso, lo que marca la infancia, si luego pues esta teoría, ¿no? De psicológica que hasta los 7 el niño tiene todas las vivencias, se quedan registradas y luego ya, ¿no? Sube, esa es la teoría más psicoanalítica, ¿no?
Sí, pero vamos, yo pienso que se siguen instalando programas durante mucho tiempo. Pero claro, lo más importante son los primeros inputs, ¿no? Hasta los 8 años o hasta los 7 años, súper importante. Y entonces yo crecí en una familia deliciosa, maravillosa, donde todo era muy divertido, muy sano. Con mis hermanos era divertidísimo. Yo llegaba a casa, porque luego vivíamos en Madrid. Y entonces llegaba a casa y como eran 5 chicos y todos muy artistas, todos pintores, músicos, tal, pues llegaba a casa y siempre había un montón de chicos con una banda tocando. Y eso era muy divertido. Qué bueno. O sea, que mi infancia maravillosa. ¿Y qué has aprendido con el tiempo de tu niñez y de tu juventud? Pues eso, lo importante que es tener una infancia sana, con unos padres que te quieren, un hogar que te protege. El tener hermanos pues tiene también su gracia, ¿no? El aprender a defenderte en la vida y no sé, pues eso, un entorno que te protege sobre todo me parece importante. Claro, totalmente. Bueno, tú naces en una familia tradicional, ¿no? Por así decirlo, católica, clásica, con valores a nivel personal. ¿Cómo definirías tú tu familia y sobre todo qué es lo que crees que te han enseñado? ¿Cuál es el valor principal que te han enseñado? Bueno, yo crecí en una familia católica y a mí me encantó, bueno, yo era súper creyente, aparte yo tenía como éxtasis místicos cuando era pequeña. Estaba en mi cuarto y me bajaba así como una luz maravillosa y yo era súper creyente de la Virgen, de Cristo. Y lo que sí me considero que no fue un acierto fue que había mucha represión con el tema de la sexualidad y todo este tema. Y ahí, pues, considero que eso no fue nada sano, pero el crecer con esos valores de lo que es una religión, a mí luego me ayuda mucho, porque yo tenía muchos problemas en la vida, han pasado cosas muy excepcionales, muy duras, y entonces el haber crecido creciendo, o sea, creyendo en un Dios, me ayuda muchísimo. Luego también pues he tenido toda una búsqueda, ¿no? De cómo era ese Dios en el que yo creía y que de repente se vino abajo, pues es una búsqueda que es lo que yo considero que es la espiritualidad, ¿no? La búsqueda de un Dios que de verdad satisfaga tus inquietudes y tus preguntas internas. Pero el haber nacido con ese marco, ¿no? Pues eso, de una creencia religiosa, para mi forma de ver es importante. Ujú. Claro, porque como ya comentabas, no es lo mismo religión que espiritualidad, ¿no? ¿Cómo se pasa de un nivel a otro? Exacto, exacto. Sí, bueno, yo fíjate, mis primeras inquietudes en este sentido es cuando veía el telediario y veía que había niños en Biafra que se estaban muriendo de hambre. Y claro, yo había oído en la Biblia que Dios a los lirios del campo los protege y son tan bellos y tal. Y yo decía, ya los niños de Biafra no los protege, se están muriendo de hambre. Y aquí en el primer mundo estamos haciendo régimen para adelgazar y eso me impactaba muchísimo. Yo decía, no puede haber un Dios así de injusto. Entonces, digamos que ahí empieza mi búsqueda y mi shock de decir, aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Y ahí empieza mi búsqueda. Qué bueno. Y cómo ha continuado? ¿Qué estás actualmente ahora estudiando? ¿Por qué te estás interesando a nivel espiritual y a nivel de esta búsqueda? Bueno, es un proceso bastante intrincado, porque yo luego tengo un tropiezo muy importante en mi vida, jovencita, y entonces pues para deshacer ese trauma indago muchísimo. Y como decía mi profesora de astrología, me decía, tú no es que busques a Dios, es que vas a la caja y captura de Dios, por Sagitario, no sé dónde, porque yo no me acuerdo muy bien de mis clases de astrología, que me apasionaban, pero luego como soy muy abstracta, tengo una mente muy abstracta, me cuesta recordar conceptos, pero considero que así ha sido, o sea, ha sido búsqueda y captura de Dios. Qué Y bueno. entonces pues he tocado muchos palos. Al principio lo que a mí me rescató de mi trauma fue irme a vivir al Valle de Arán, fue la naturaleza. Porque, bueno, además es que monté una tienda en el 2 de mayo, cuando tenía 19 años, y ahí veía unas cosas tremendas. Que al principio era muy bonito, era como vivir en un pueblo, montamos ahí un taller de serigrafía genial, donde aprendí muchísimo,
con la gente del barrio, además aprendía, porque montamos el taller de serigrafía con un libro y entonces cuando se me emborronaba todo, me iba al bar de la esquina ahí del 2 de mayo y me decía el del bar, pero Blanca, ¿qué te pasa? Ah, ponme una cerveza que ya se me ha destrozado todo el pedido, qué horror, no sé. Y me decía, pues mira, pregunta a ese señor qué es serígrafo. Y hay un señor mayor y entonces le preguntaba y me ayudaba. Y eso me pasó 2 o 3 veces. Fíjate qué forma más interesante de hacer un oficio, ¿no? De conocer un oficio. Y entonces al principio, como digo, el 2 de mayo era como un pueblito. Pero después vinieron como gente que vendía droga y tal, y se destrozó el barrio. Yo veía unas cosas desde mi tienda, yo con 19 años, y veía unas cosas, yo que era una persona hipersensible, que veía una violencia que era espantosa. Entonces me fui al Valle de Arán y ahí al revés, era como un cuento. O sea, yo vivía en una casa que ni cerraba con llave, ¿sabes? Y todo nevado, era como vivir en un cuento. Y entonces, bueno, ahí con la naturaleza, pues digamos que restablecí bastante mi corazón roto, ¿no? Y bueno, fue una aventura maravillosa, muy bonito, aprendí a esquiar, una etapa muy bonita. Cuéntanos algún recuerdo así gracioso, algún cotilleo que te acuerdes de esa época. Del Valle de Arán, Sí. no sé, la verdad es que lo que recuerdo es, pues eso, muchos planes en grupo, había gente muy divertida, muy sana, entonces, bueno, bebíamos como cosacos todos, que ese es el filo de la navaja, que a veces, pues, ¡chum!, te escurres, como pasó conmigo, que luego te cuento, pero en general, pues éramos un grupo de gente muy amante de la naturaleza, mis amigos éramos todos montañeros mi recuerdo es ese, naturaleza, mucha juerga de noche también, todo hay que decirlo, pero muy divertido, era gente muy divertida, muy sana, pero bueno, la verdad es que a mí me costó, pues, que me metí en el mundo del alcohol y me costó luego mucho salir. Pero bueno, estuve 20 años con mi primera relación de pareja seria, que era un señor americano maravilloso en Nueva York. Entonces pasé unos años muy bonitos, muy divertidos. Cuando había nieve suficiente y habíamos ganado bastante dinero, pues nos íbamos a Nueva York a ver a su familia. Entonces imagínate el contraste de vivir entre dos, que es un pueblito de 100 habitantes, a irnos a Nueva York. Qué bueno, qué fuerte. Era impresionante. Pues yo, pues eso, conocí Nueva York o sea, en el Valle me fui a los 24 y conocí Nueva York a los 28. Qué bueno. Que me dijo el americano, me dijo, ya estábamos en la radio, porque los dos trabajábamos en la radio, bueno, colaborábamos en la radio, y me dice, Blanca, me dice, baby, he pensado que nos casamos y nos vamos a Nueva York. Y entonces mi respuesta fue, ¿y las patatas? Que acabamos de plantar un huerto, ¿no? Y las patatas, me Y mi encanta. respuesta fue, ¿y las patatas? Y todos mis amigos, anda ya, Blanca, vete a Nueva York, ya te recogeremos las patatas. Entonces, pues era un contraste tremendo, ¿no? Claro. Y ya en Nueva York, cuando estábamos pues 2 meses, yo le decía, ay, Roy, a mí esto tan grande me está agobiando, qué ganas de volver a nuestro pueblito, con nuestros cochecitos, nuestra casita. Claro. Y esa era nuestra vida, ¿sabes? Del Valle de Arán a Nueva York. Y así pasamos unos cuantos años. Qué fuerte, qué interesante, ¿no? Esos contrastes y al final pues uno ve que dónde está su sitio, ¿no? Al final... Exacto, exacto. Yo lo que más afortunada me considero es que he vivido muchas experiencias y entonces considero que puedo elegir qué es lo que me gusta, ¿sabes? Qué bueno. Entonces, pues muy afortunada en ese sentido. Pues sí, totalmente. Bueno, a Sí. nivel profesional, cuéntanos quién era tu abuelo, porque le conocemos casi todos, ¿no? Bueno, sí, mi abuelo Félix Fournier, Alfaro Fournier, el creador de los naipes que como eran, o sea, él lo que inventó fue un cartón que era muy resistente y que no dio su secreto a nadie. Entonces, claro, todos los casinos del mundo compraban naipes Fournier porque eran los mejores. Y claro, en los casinos ya sabes que no se puede reutilizar una baraja. Claro. Y entonces era cada segundo en el mundo se abría una baraja Fournier.
Madre mía, esto ni el secreto de la Coca-Cola. Hombre, vamos. Qué bueno, y cuéntanos cómo Así que, viviste esos comienzos de tu abuelo. bueno, mi abuelo era un ser extraordinario. Mi abuelo era un ser que era muy especial. Era una persona muy austera, muy trabajadora, muy que te contaba unas historias fascinantes, porque tenía una gran memoria. Entonces, además te lo contaba con un tono de voz fascinante, ¿no? Que estábamos todos así. Y fíjate, lo que más recuerdo, lo más interesante que, bueno, una de las cosas que más tengo grabada en la memoria fue que yo cuando tenía 15 años, a una prima mía y a mí nos dijo, prepararos porque el mundo va a ser de las mujeres. Fíjate qué visión, un señor de esa edad y de esa época, que tuviera esa visión, prepararos porque el mundo va a ser de las mujeres. Entonces era un gran defensor de las mujeres, un gran amante del arte, un gran mecenas. Fíjate que en Vitoria la ETA le amenazó y él tenía la fábrica de naipes y tenía un periódico. Y entonces tuvo el valor a sus 80 y tantos años, 83 años creo, de escribir una carta abierta al señor Otsia, que era el que le había puesto la amenaza de o nos da usted tanto dinero o vamos a ir a por usted. Entonces escribió una carta abierta en el periódico diciendo, estimado señor, no, estimado no, señor Otsia, como no, estimado no creo, como no tengo otra manera de dirigirme a usted, le digo que como vasco me considero el más vasco y como vasco no estoy dispuesto a apoyar su causa, y por lo tanto pueden venir a por mí cuando quieran, porque yo prefiero morir por mis ideales. Y él decía, si total me puedo morir de un catarro cualquier día, pero yo no apoyo esta causa. Y entonces, claro, en la familia, imagínate el impacto, todos, pero bueno, pero ¿cómo se te ocurre, no? Madre Y era mía. una persona tan querida en Vitoria, tan querida porque, o sea, no te imaginas cómo ayudaba a todos sus trabajadores, cómo mis tías le compraban y mi madre le compraban un impermeable y volvía siempre sin impermeable porque se lo había dado a un pobre. O sea, todo así, ¿sabes? Hizo el museo de naipes, regaló el museo de naipes a la ciudad de Vitoria, hizo un museo de arte de cuadros que lo regaló a la ciudad de Vitoria, el museo de armas. O sea, él vivía por su ciudad. Qué bueno. Era un personaje, entonces le pusieron una escolta y con sus 80 y tantos años saltaba la tapia y se iba por detrás. Ay, ay. Claro, porque les decía, vamos a ver, ustedes son jóvenes, yo me voy a morir cualquier día de un catarro, me da igual que me maten, pero nos van a matar a mí y a ustedes que son jóvenes. Entonces, dejarme en paz. Ay, ay, Y ay, como no madre le mía. dejaban, sí, sí, se saltaba los semáforos para que no le siguieran. Bueno, Madre un mía. personaje. ¿Y qué recuerdos tienes tú con él más personales? ¿Era de los abuelos que te sientan en las rodillas y te cuentan cosas? No, era vasco. Ah, vale. Los vascos son más de tú ahí y aquí. Entonces su calidez y su cariño eran de otro estilo, ¿sabes? Pero era muy carismático, muy sabio. Y yo lo que más he heredado de él es algo que valoro muchísimo, que es la austeridad. Entonces sabía vivir muy bien, pero también nos inculcó la austeridad. Y a mí me parece un valor súper importante, sobre todo hoy en día, ¿no? Que, bueno, ahora están cambiando las cosas, pero, ¿sabes? Ese consumismo absurdo, pues él nos educó a ser muy austeros. Claro, es que ahora están cambiando las cosas, necesitamos consumismo, pero con su mismo coche, con su misma cartera, con su mismo trabajo. No, el chiste Exacto, este de si no, al final no llegamos. O sea, tenemos que reutilizar un poquito las cosas y tener un poco de cabeza y de conciencia con lo que está pasando totalmente. exacto, exacto. Bueno, cuéntanos también que vives entre Vitoria y Madrid, ¿no? Más de pequeñita. Luego al final, ¿por qué decides irte a Madrid o cómo fue eso? No, en Vitoria es solamente en verano. Ah, ok. En verano vamos a la casa de mi abuelo, pero mi infancia es en Madrid, yo vivo en Madrid. Luego a los 24, cuando ya en la Plaza del 2 de Mayo empecé a ver todo aquel horror de violencia y tal, porque yo he visto unas peleas ahí que no te puedes ni imaginar. Pues decidí irme al Valle de Arán con el que fue mi marido, americano, Roy Silvan, y nada, y nos vamos al Valle de Arán y una vida maravillosa durante 20 años. Allí estuve 20 años. Qué bueno.
Y también nos cuentas que, bueno, por ejemplo, en la Plaza del 2 de Mayo pasaban muchas cosas, pero a ti casualmente no te pasaba nada, ¿no? Siempre estabas bien. Yo he tenido a la Virgen ahí protegiéndome toda la vida. Pero mira, Total. yo era tan ingenua que cuando llegó un día el más macarra de todos, el jefe de los pandilleros más malos, Sí, entonces llegó en plan como, oye, escóndeme esto que viene la pasma detrás de mí. Y yo cogí, no sé, creo que era un cuchillo, sí, era un cuchillo, porque pistola no era. Y la escondí y vino la policía y le dije, nada, no, estamos aquí charlando tranquilamente. Y entonces yo creo que él en agradecimiento me protegió siempre. Entonces debía decir a los demás, a esta ni la toquéis, que es amiga mía. Pero de pura ingenua que era, Carla, porque yo no supe reaccionar. A mí era negro el tío, pero tenía una cara simpática, no tenía una cara de delincuente, ¿sabes? Y vino y me dijo, escóndeme este cuchillo y yo pues, lo metí ahí debajo de no sé dónde. Y yo creo que a raíz de ahí, porque claro, luego la asociación de vecinos se reunían y decían, a ver, no es normal que a todos nos hayan robado menos a esta niña. Yo claro, con 20 años, ¿eh? claro. Y entonces y decían, esta debe tener algo que ver. Y yo les decía, oye, yo no tengo nada que ver, bajar a registrar mi taller de serigrafía, que era como en un sótano, porque yo, ¿sabes? Pues debían pensar, esta tiene ahí los Esta transistores, está fichada. Totalmente. Bueno, nos contabas que decías que te sentías como protegida por la Virgen o por algo. ¿Te consideras tú entonces una mujer espiritual o cuéntanos un poquito esa relación? Bueno, yo me considero espiritual o sea, es que claro, ¿qué es la espiritualidad, no? Ujú. Entonces, para mí es una búsqueda honesta del sentido del alma, ¿no? Para empezar es creer que hay algo más que la materia, entonces yo eso lo he sentido siempre, que había algo más. Y luego, pues como te decía, para mí el sentido de la injusticia siempre me ha hecho que se me erizan los pelos, ¿no? Y entonces eso es lo que me ha hecho a mí iniciar a buscar, ¿y esto por qué? ¿Y por qué? ¿Y siempre? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿No? Y por qué esa violencia que yo veía en las calles, ¿no? En Madrid. Y bueno, ahí empieza mi indagación. Entonces luego, como te contaba en el Valle de Arán, pues el filo de navaja este de tanta fiesta, pues yo me convertí en alcohólica compulsiva. O sea, empezaba con un vino, con un whisky y no sabía parar. Y entonces, al principio bien, porque era como que compensaba la resaca, porque era tan divertido. Y además, la resaca te la pasabas esquiando en un sitio en Valle de Arán, que es mágico, y volvías a casa, bueno, volvías a comer y luego a vender camisetas más feliz que yo que sé. Claro, Y, pero claro, hubo un momento que empecé a tener unas resacas ya muy fuertes. Y entonces ahí, cuando quise parar, me di cuenta que no podía, que mi vida giraba en torno al alcohol. Y entonces ahí, pues, empecé a buscar, porque yo tenía una inquietud espiritual muy fuerte desde siempre. Me acuerdo que a los 18 años una amiga me dio un libro de Osho y lo leí y dije, jo, por primera vez hay alguien que habla algo coherente, porque yo veía que el mundo de los adultos estaba como que había muchas mentiras y que había cosas que a mí no me cuadraban. Y entonces me acuerdo que ese libro lo tuve en la mesilla 5 años y me decía mi madre, hija mía, ¿no puedes leer otra cosa? Y yo, no, esto me calma el dolor que siento de que hay algo que no me cuadra, ¿no? Y bueno, entonces cuando empecé a tener problemas con el alcohol, empecé a buscar pues un grupo donde desarrollar esa parte espiritual, esa ansiedad de comprensión. Pues yo me ponía a meditar y era como, o sea, la casa de los locos, ¿no? Era imposible. Y bueno, entonces cuando iba por ahí buscando, me decían, bueno, tú no te preocupes, que cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Y yo, sí, pero en mitad de ningún sitio, ¿sabes? Entre dos, ¿cómo va a aparecer? Y efectivamente, entre dos nunca pasaba nada. Pero un día una amiga me dijo, oye, va a venir un maestro de Tai Chi. Y yo había oído hablar algo del Tai Chi, me pareció muy interesante, entonces me apunté al curso de cabeza y a la hora de estar haciendo esa práctica, lo vi clarísimo. Dije, este es mi maestro y él me va a rescatar. Y curiosamente, el maestro a mi amiga le dijo, ¿quién es la del Cherokee rojo?
¿sabes? Hubo una conexión ahí, le preguntó por mí, ¿quién es, no? Éramos como veintitantos en el curso. Y bueno, entonces ahí empecé a trabajar con él y bueno, para mí fue lo más bonito de mi vida. Bueno, la llegada al valle también fue preciosa, ¿no? Pero mi formación en Tai Chi fue preciosa. Bueno, Porque el Tai Chi lo que hace es hacerte responsable, fíjate, la primera, responsable de tu salud, de tu cuerpo. La primera meditación en aquel primer curso de Pedro, casualmente, fue mirar el hígado. ¿Sabes? Nos puso a mirar nuestro hígado después de todo el día de práctica, nos sentamos, me acuerdo como si fuera hoy. Y entonces era mirar tu hígado y ahí yo me di cuenta, digo, o sea, ¿cómo puedo estar destrozando algo que me ha sido dado? Además yo tengo un hígado más fuerte de lo normal, yo tenía un aguante con el alcohol que ganaba los concursos de mi pueblo. A ver quién puede más aguardientes. Y yo me iba a casa ahí más chula de un 8. Era tremenda. Y lo que pasa que, claro, todo te acaba pasando factura, ¿no? Y entonces yo al mirar el hígado y darme cuenta dije, no puede ser así, que inconsciente. Y tú fíjate, Carla, que con ese simple hecho empezó mi transformación. qué bueno. Maravilloso. Y entonces, como vivíamos ahí en el valle y trabajamos 6 meses, pues los otros meses yo me iba persiguiendo a mi maestro Pedro Valencia todo lo que podía. Y bueno, y ahí empecé a meterme en una práctica que lo que hace es ir hacia adentro, conocerte y dominar tu mente. Claro. Bueno, la mente te dice, otro vino, no pasa nada. Yo era bebedora compulsiva, no sabía parar. Y entonces la mente te dice, no, ni hablar, que te vas a... Que, o sea, cuando te vuelves alcohólico es un suicidio. Claro. Espantoso, lento, absurdo. Y bueno, Sí, y así fue. y sobre todo eso, que hay gente ahora mismo pues que está en esa adicción o en otra parecida y no es consciente de que realmente ya es una adicción, pasa a ser una adicción y lo controla a él o a ella, ¿no? Fíjate que adicción quiere decir lo que no dices, lo que no sabes poner en palabras y te toma a ti. Claro, Entonces hay un momento que tú ya no disfrutas de ese estado que lo que hace es anular al superior y todas esas barreras que tú te pones de tus miedos, etcétera, ¿no? Y entonces lo importante es primero darte cuenta que tienes una adicción y segundo que tienes poder sobre ti mismo, que tú puedes sanar tus adicciones, tú puedes sanar cualquier enfermedad que tengas. ¿cómo se hace? Entonces, Danos pues algún truco. claro, pues eso, tomando conciencia, porque claro, si tú siempre vas hacia afuera a buscar el médico, el abogado que te solucione tus temas, pierdes el contacto con tu poder personal. Entonces lo que a mí el Tai Chi me hizo ver es tenemos mucho más poder del que nos han hecho creer en esta sociedad. Y entonces, pues es eso, es un giro de 180 grados, dejar de ir hacia afuera, ir hacia adentro y conocerte. Conocer qué pasa, cuál es la raíz de tu problema. Primero lo que tú dices, darte cuenta que tienes un problema. Reconocerlo, ponerle palabras. Soy adicta a estos temas. Al alcohol y a más temas, ¿eh? Porque era como una fiesta continua y ahí había de todo, ¿sabes? Pero bueno, el tema que a mí me dominaba era el alcohol. Fue el que más me costó dejar, ¿sabes? Digamos que el whisky, la ginebra, todo eso, lo más duro lo dejé de un día para otro, Carlos. O sea, yo empecé a meditar y dije, ya está. Pero luego el vinito, la cervecita, que era tan social, eso me costó bastante. Me costó bastante. Y eso que me tomaba 4 vinos y al día siguiente tenía un dolor de cabeza. Bueno, pues a los 2 días se me había olvidado el dolor de cabeza. Claro, Pero bueno, pues eso, poco a poco y con la gran inteligencia de mi maestro Pedro Valencia, que jamás me dijo, Blanca, no lo hagas. Porque yo, como buena Leo, habría dicho que no, lo voy a hacer el doble. claro, Eso total, solo me decía, Blanca, cuidado con tu tendencia a refugiarte en el alcohol. Solo. Me lo dijo 3 o 4 veces. claro. Sí, sobre todo esto que comentas que es tan social, ¿no? Que a veces vas a un bar y no te pides una caña o una bebida alcohólica y te miran mal. Te Cuando, miran mal. cuando Vas estás a pedir. respetando
Efectivamente, cuando estás alterando tu conciencia, oye, si quiero pedir un vaso de agua o una bebida no alcohólica, no tenéis por qué juzgarme, igual que yo no juzgo a otro, ¿no? Que bebe alcohol. Es que ni tanto ni tan calvo, ¿no? Siempre necesitamos buscar el equilibrio, ¿no? Un poco. Exacto, además es que es eso, que en esta sociedad, o sea, yo como bebedora estaba súper bien vista, además yo nunca hacía el ridículo, al revés, era súper divertida, me desinhibía, Claro, no era una de estas borrachas que empiezan a decir, no, 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 para nada. Y estaba súper bien visto, el alcohol está súper bien visto en esta sociedad, entonces, ¿qué tuve que hacer, Carla? Dejar de ir a los bares, radical, dejar de ir a los bares. claro. Pero hoy por hoy puedo decir que estoy curada de ese tema porque puedo ir a los bares, puedo tomarme un vino, puedo tomarme hasta 2 cervezas, ese es mi máximo, así grandotas. ¿Eh? Entonces, para mí eso es estar curada, porque mira, en Estados Unidos, en Nueva York, cuando iba con mi ex, con Roy, todo el mundo era alcohólico y no podías ni tomarte una cerveza delante de ellos, no podías ni verlo. Digo, pues este sigue siendo alcohólico, sigue teniendo un problema. Claro, Entonces, yo te digo que yo, gracias al Tai Chi, he logrado vencer mi adicción absolutamente. qué bueno. Sí, Enhorabuena. A ver si quien nos gracias. esté viendo hoy puede, pues eso, tomar un referente como tú y poder que le inspires, por lo menos a ser Claro, consciente de que le está pasando algo y si puede tomar el paso claro. al cambio, buenísimo, Ojalá, ojalá. buenísimo. Se Bueno, puede, se cuéntanos, puede, se puede uno recuperar de casi de cualquier cosa. Yo tengo muchas experiencias también de más enfermedades, ¿sabes? De historias que me he curado con esto. Es que aquí está todo el poder. total, aquí en el corazón, ¿no? Un poco, También, pero claro. sí, sobre todo en la conciencia, en tomar conciencia de lo que está pasando y poner acción. Si no, al final estamos en palabras. Claro, claro, pero la conciencia, para que la conciencia crezca, tienes que ir al inconsciente. Ujú. Eso es súper importante, ¿sabes? Porque yo considero un poco New Age, ¿no? Voy a ampliar mi conciencia y voy a sentirme fenomenal y soñar en que estoy fenomenal. No, tienes que ir al inconsciente para cambiar. Entonces, con la mente y con la palabra haces esos cambios, esas reprogramaciones. Pero tienes que ir al inconsciente. Vamos, yo considero que hay que ir al inconsciente para realmente aumentar esa conciencia. Si no, no sirve. Total, Más saberes, ¿sabes? La conciencia, bajo mi punto de vista, no es más saberes. Eso incluso te puede llegar a perder más. claro, Sino ir al inconsciente a ver realmente dónde se armó ese problema, dónde está ese input, ¿no? Ese programa que te está fastidiando la vida. Y ahí vas y lo cambias, lo claro, reprogramas. Ese es el poder que tiene la mente. total. Darte Bueno, cuenta, actuar y cambiar. totalmente. Cuéntanos más concretamente cómo te diste cuenta de que el tai chi era lo que en ese momento necesitabas y concretamente me refiero a dónde lo sentiste, en el pecho, fue una sensación, fue algo que dijiste, wow, es esto, ¿no? Para que hay veces que tenemos esos momentos de es esto, pero no lo sabemos poner en palabras o en el cuerpo, ¿no? No estamos un poquito a veces desconectados de estas cosas que nos dejan como Sí, estasiados. era como adoraba a Osho, a Ragnesh. Bhagwan Ragnesh se llamaba en mi época, luego se cambió de nombre. Y él hablaba mucho de la meditación, pero ya te digo, yo estaba como un cencerro. O sea, además, yo tengo una mente súper con mil historias, ¿no? Y con el alcohol ya ni te cuento. Entonces yo me sentaba a meditar y me quería pegar un tiro. O sea, era como, o sea, aquí hay 5 locas dentro, ¿no? Y entonces el tai chi, que es tan lento, te va distrayendo la mente. Entonces a mí me parece una herramienta maravillosa, por eso me apasiona enseñarlo. Porque si tú te sientas con tu neurosis a observar tu mente, es que sales corriendo, hay que pegar un tiro. En cambio, el tai chi lo que hace es que te va distrayendo y entonces la mente se va calmando sola, es milagroso. Entonces yo me acuerdo que estábamos haciendo un ejercicio, que es el de la respiración espinal, y me entró una calma y una cosa que dije, esto es. Además, era muy gracioso porque el tai chi ya sabes que son movimientos muy lentos, ¿no? Y ahí éramos todos montañeros, esquiadores súper marchosos. Y Pedro, mi maestro, era todo el rato, despacio, más tranquilos, ¿por dónde vais? Era constante, ¿eh?
No sabes lo que le costó domesticarnos. A mí le costó. Pero claro, yo dije, joder, esto funciona. Porque es una meditación en movimiento, ¿sabes? Y luego, por otro lado, un ideal que se quedó grabado en mi juventud era Kung Fu, las películas de Kung Fu. ¿Tú las has conocido? A lo mejor no. Sí, Jackie Chan y Bruce Richard Lee. Carradine. Bueno, pues para mí era, o sea, yo lo tenía clarísimo y decía, yo quiero ser ese. Me encantaba, ¿sabes? Era súper hippie, iba con su mochilita libre, que es mi sueño también, ¿sabes? Sin nada. Bueno, el Valle Arán, que no tenía ni lavadora, ni teléfono, ni reloj. Mis primeros años, que llegaba a la tienda 3 kilómetros para arriba por la nieve, cogía mis botas, hacía así, llegaba a Vaqueira, se escurría, me ponía otros zapatos que tenía en la tienda y me ponía a vender camisetas. La época más feliz de mi vida, no tenía nada, nada. A veces se acababa la bombona, me lavaba el pelo, tenía un pelo muy largo, con agua fría, salía por la noche, se me lavaba el pelo que sonaba clink, 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 y yo feliz, feliz. Entonces, ¿sabes? Mi referente era Kung Fu. Entonces, claro, como Pedro Valencia lo que enseña es un arte marcial, y tú le veías, cuando yo le veía hacer las formas, a mí se me caían las lágrimas de la belleza de ver a alguien unificado, ¿sabes? Presente. Y claro, me quedé enamorada de la práctica, absolutamente. Qué bueno, bueno, be water, my friend, ¿no? Como, Exacto. como Big decía, Walter Martell. efectivamente. La importancia del fluir y del equilibrio de esto que estamos hablando, ¿no? Al final es un poquito esto en todos los ámbitos de tu vida. Si consigues estar en esa fluidez y en ese equilibrio, pues Exacto. estás en el camino, ¿no? Bueno, cuéntanos qué te ocurre en Tredos en una aldea de 100 habitantes. Pues nada, todo eso que te cuento, mucha fiesta, muy divertido, mucha gente. Yo tenía una casa del 1700 maravillosa y entonces mi casa era como una fonda. Ahí estaba siempre llena de gente. Todos los fines de semana venían familiares, amigos y era muy divertido. Pues eso, mucha fiesta hasta que aparece Pedro Valencia y me rescata porque tanta fiesta pues es arriesgado. Pues tú te vas metiendo en el tema del alcohol y las drogas y no te das cuenta. Entonces es peligroso. Pero vamos, guardo un recuerdo maravilloso. La aldea de 100 habitantes, yo fui la cientoava censada. Era 99 y yo, mi censo, o sea, ¿cómo se llama esto? Cuando te ascribes ahí al pueblo, era la número 100 y eran maravillosos. O sea, había un sentido de ayudarnos unos a otros que me parece fascinante, vamos, yo estaba feliz. Estábamos muy integrados, fíjate, mi marido de Nueva York, pues no sabes cómo nos acogieron, éramos uno más del pueblo. Qué bueno. Muy bonito, tengo unos recuerdos preciosos, la verdad. Bueno, y luego cuando te formas en Tai Chi, ¿por qué decides al final pasar a ser profesora, ¿no? ¿Qué te apasiona de enseñar Tai Chi? ¿No te has quedado solo en la práctica? Bueno, porque para mí era una herramienta, a mí me había salvado el suicidio. Entonces para mí era una herramienta que yo quería compartir eso. Y por eso fue la vocación. Cuéntanos también un poquito eso, porque al final pues acabas, aparte de porque te salvó, ¿no? Y te ayudó realmente, ¿qué encuentras en las clases cuando estás enseñando? Pues mira, se produce algo muy mágico, porque estamos acostumbrados a compartir momentos, siempre mucho bla, 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 y a veces uno se esconde detrás de las cosas que dice. Y entonces cuando estás haciendo tai chi, como estás en silencio, compartiendo una hora, las clases son de hora y media, y estás compartiendo con la gente momentos de introspección, o sea, tú vas hacia adentro y estás compartiendo esos momentos con los alumnos, con la gente, y entonces se produce una conexión amorosa hiperpotente. Son muchos años ya, muchas clases, y se produce una relación mágica entre los alumnos y yo. Es que es mágico. Qué Y bueno. yo, bueno, tenía unos periodos hiperdolorosos. Jamás en mi vida he fallado una clase, ya podía ir arrastrándome. Yo iba a mis clases porque era algo sagrado. Y a veces llegaba en un estado lamentable, pues siempre salía como nueva.
qué bueno. Y no sé, se produce una conexión entre las personas cuando lo que estás haciendo es el silencio en ti, y una práctica como que te conecta con lo sagrado en ti, pues se produce una conexión mágica. Y luego hay una amistad, o sea, esos grupos de Tai Chi que he tenido, se produce una amistad impresionante, preciosa. Entonces me encanta, me encanta. Y bueno, qué bueno es dedicarse a lo que a uno le apasiona realmente porque lo Sí, transmite. claro, es maravilloso. Bueno, luego cuéntanos porque también estuviste con maestros de taoísmo y budismo, ¿no? Cuéntanos qué aprendiste de todo esto. Sí, bueno, yo siempre me ha gustado ir como a la base, porque mi pregunta siempre es, ¿pero y por qué? ¿Y para qué? Entonces Pedro Valencia nos enseñaba meditaciones de taoístas muy potentes, como la del hígado, que son chamánicas, ¿no? O sea, el mirar a tu hígado, hablar con tu hígado, es hiperpotente, es maravilloso. O sea, háblale a tu síntoma, decía Mahoma también. Háblale a tu piel está mal, pues pregúntale qué le pasa. Me parece impresionante. Y entonces el hecho de siempre querer ir a la fuente y de ser muy buscadora, pues me hizo ir pues, al maestro de Pedro Valencia, taoísta, que es Juan Lee, y fue maravilloso también. Bueno, me ayudó muchísimo en experiencias muy duras que he tenido en mi vida, porque es un maestro también maravilloso. Y luego el budismo, yo todos los sismos me dan un poco así de repelús. Sí. Pero bueno, yo iba a investigar ahí. Entonces, en el budismo, a ver, la parte interesante es que tú estudias desde dentro qué es tu mente. O sea, meditar en tibetano es familiarizarse con tu mente, conocerla. Entonces luego te van dando truquitos para irla adiestrando. Lo mejor es el tai chi, para irla adiestrando sin que se dé cuenta. Es como domar un caballo salvaje. Entonces con los movimientos del tai chi, que son muy complicados, le distraes y la vas domesticando. Pero bueno, aparte también Pedro Valencia nos enseñaba meditaciones budistas y taoístas. Entonces formé parte de un grupo durante 5 años, muy comprometida con el grupo Shambhala, que fue también precioso. Bueno, hice unos cursos fascinantes. Pero fíjate, yo ahí no veía transformaciones en las personas, veía que su neurosis aumentaba. Así te lo digo, es mi forma de verlo. Mientras que en la escuela de Pedro Valencia yo veía unas transformaciones espectaculares, empezando por mí, ¿sabes? Y mi transformación de ser una neurótica alcohólica a ser una persona cuerda, sencilla, tranquila, ¿no? Y luego gente como Pedro Valencia es una eminencia en el mundo de las artes marciales. Entonces venían gente de gimnasios, yo qué sé, de sitios diversos de la península y veía cómo se iban refinando con él. Y a mí eso yo decía, wow, esto funciona. Entonces yo solo me he adscrito, me he casado con el Tai Chi de Pedro Valencia. Las demás escuelas, eh, bueno, en Shambhala estuve muy comprometida hasta que ya había que dar como un voto más de conexión, de compromiso y ahí dije, no, no, porque no, o sea, aprendí mucho, fue muy bonito, pero no me acabo de convencer. En el budismo veo cosas que lo que hacen a veces es agrandar ese ego. Pero claro, si tú estás horas observando tu mente, te conviertes en alguien muy poderoso. Entonces, ¿hacia dónde enfocas ese poder? Es el quid de la cuestión, bajo Efectivamente. mi personal punto de vista, ¿no? Ujú. Totalmente. Sí, al final, pues eso, uno tiene que casarse, entre comillas, como has dicho tú, pues con lo que a uno le hace sentir bien. Y es así, hay cosas que están hechas para un tipo de personas, otras que no, pero al fin y al cabo, pues eso, si tratamos de averiguar y de sentir sobre todo qué es lo que a nosotros nos va bien, pues es maravilloso, porque entonces estaremos en el camino que a nosotros nos beneficia, ¿no? Claro, además, bueno, mi maestro Pedro Valencia tiene un sentido del humor y un corazón. Eso me encanta porque su enorme corazón hace que seamos como una gran familia, todos los profesores. Y vamos, para mí Pedro Valencia es como si fuera mi padre. Le adoro siempre que le he necesitado en varios puntos muy importantes de mi vida, siempre ha estado ahí. Entonces, o sea, mi agradecimiento es eterno. Claro. Una Bueno, persona maravillosa.
Claro, al final tú también, pues eso, eres referente, ¿no? Para tus alumnos y vamos haciendo ahí una cadenita que Claro, exacto. al final es lo que pues nos une, ¿no? Bueno, cuéntanos también un poco a nivel personal, a los 40 años tuviste un hijo maravilloso, ¿verdad? Bueno, un milagro, otro milagro en Tai Chi. Cuéntanos cómo fue esto. Sí, bueno, pues mi relación con mi marido americano se fue deteriorando, porque él seguía con las fiestas, los porros. O sea, mi casa es que era de verdad, y además cada vez gente más joven y yo arriba meditando. ¿Sabes? Venía el olor a los porros y decía, "Uf, esto qué aburrido, tantos años en esa, ¿sabes?" Y él entonces no, bueno, se quedó ahí en esa historia. Él me llevaba muchísimos años, pues que era un cuerdista. Era genial, ¿eh? O sea, yo con él pasé 19 años divertidos, pero bueno, empezamos como a separarnos. Y entonces el maestro Pedro Valencia, cuando yo le dije, oye, estoy en un pozo con mi relación y no sé qué hacer, me dijo, tú eres demasiado buena y no vas a poder separarte de tu marido. Pero habrá alguien de esta escuela que te ayudará a salir del pozo. Y fíjate que pasó un año y yo no me acordaba de estas palabras. Y de repente, Pedro, que es también un poco celestino, pues me presentó a un personaje con el que, bueno, pues, emprendimos una relación y, bueno, en un curso de estos de verano con Pedro Valencia y volví a mi casa a decirle a mi marido que me había enamorado y que me separaba. Y entonces yo tengo un conflicto, tengo 2 úteros, tengo 4 trompas, tengo un lío. Y tenía un trauma de jovencita muy duro, que estoy escribiendo un libro para contarlo, para ayudar a otras niñas jóvenes que les pueda pasar cosas parecidas. Y bueno, total, que llegué y le dije a mi marido que me separaba, que me había enamorado. Entonces estuve ahí un año entre dos mientras hacíamos todos los papeleos y tal. Y bueno, emprendí la aventura en Palma de Mallorca con este personaje que conocí en la escuela de Pedro Valencia y era como un monje, no había probado un vino en su vida, no había probado el alcohol ni un cigarrillo en su vida, era un monje. Y él rezaba todos los días para que yo me quedara embarazada. Y entonces, fíjate que estuve casada de 19 años y no me quedé embarazada y cuando ya conseguí mi divorcio y me fui con él, al cabo de un mes me quedo embarazada. Con mis 2 úteros, mis 40 años, bla, 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 bla. Y fue maravilloso. O sea, fue una experiencia, bueno, tuvimos un año de estar ahí volando en una nube súper espiritual. O sea, solo hacíamos tai chi y, bueno, encuentros tántricos maravillosos. Una época muy especial, muy espiritual. Estábamos ahí y al final, pues mi hijo llegó porque los médicos me decían, bueno, no damos ni un duro por tu embarazo. O sea, 40 años, 2 úteros, no sé qué. Y al final nació mi hijo maravilloso, Santi. Santi. ¿Y por qué Santi? Pues mira, fíjate que de repente Alfredo, que es el nombre del milagroso padre, pues me decía, "Soy Blanca, es que al pasar a tu lado noto una energía por tu cintura alucinante, ¿qué te pasa?" Y yo notaba todo muy raro, pero a mí me habían dicho, hacía 11 años, que yo no podía tener hijos. Me habían dicho, mira, tus trompas están rotas, no sé qué, bla, bla. Imagínate qué tristeza, algo más me gusta en el mundo los niños, pues me dijeron a mis 28 años, tú no puedes. Y entonces, claro, yo le decía a Alfredo, tú reza, pero yo no puedo, no sirvo para esto. Y de repente, pues eso me decía, joder, ¿qué energía tienes y tal? Y esa energía, claro, como estábamos todo el día practicando, éramos muy sensibles a la energía. Y él la veía, la sentía. Y yo sentía una energía de paz dentro alucinante. Y entonces era como, este niño se va a llamar Shanti, que es paz en sánscrito. Y además pensaba, mira, para que no digan la cursi esta, que le ha puesto un nombre así hindú, pues voy a decir que es Shanti en vasco, como suena igual. Claro. Y así fue como se me ocurrió el nombre. Y bueno, después de muchas anécdotas muy curiosas por mis 2 úteros, que lo cuento en mi libro, pues apareció. Mira, mi hermano Santi me decía,
soy Blanca, cuando Dios hace un milagro no va a hacer una chapuza, hace el milagro hasta el final, tú confía. Claro. Pues eso que parece así como una broma, pues eso es lo que yo confiaba, Carla, durante todo mi embarazo y decía, "Jo, esto es un milagro y llegará hasta el final". Y Claro, llegó porque hasta el tú estabas preocupada de cualquier final. cosa que pudiera ocurrir durante el embarazo, ¿no? Claro, porque me decían, mira, es una matriz la mitad de finita que una normal y tienes 40 años. Entonces, eso en cualquier momento se puede romper. Claro. Y entonces, bueno, y me pasaron muchas cosas, pero pues eso, como para escribir un libro. Bueno, estás en ello, a ver cuándo lo sacas, Sí, sí, porque vamos, aquí ya lo queremos, ya lo queremos. sí, 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 me pasaron cosas muy divertidas y muy alucinantes, muy especiales, ¿no? Qué bueno. Nos quedamos con esa frase, ¿no? De si Dios hace un milagro, lo hace hasta el final, no va a hacer una chapuza. Y los milagros existen, ese es el porqué del libro, ¿sabes? Decirle a la gente, los milagros existen y dentro de ti hay mucho más poder del que te han hecho creer los sismos. Totalmente. Bueno, más adelante te formas en la escuela de Edipo, ¿no? De París, a la que perteneces ahora mismo. Cuéntanos un poquito, pues eso, qué estás aprendiendo, a qué le prestáis más atención. Cuéntanos un poquito. Sí, pues mira, con mi manía de preguntarme por qué y para qué, pues yo, o sea, yo viví lo de Santi, lo de la concepción y el dar a luz a mi hijo como un auténtico milagro. Entonces un día, por una casualidad alucinante, me encuentro con José Luis Parise, que es el que ha formado la escuela de Edipo, y entonces digo, Cáspita, este conoce cómo funcionan los milagros, Claro. ¿sabes? Y entonces me fui corriendo a internet a ver dónde puedo encontrarle. Casualmente, en mi vida todo es así, unas casualidades, ¿no? Mágicas, que luego he aprendido que en la India si es casualidad es sagrado. Las ¿Cómo lo casualidades, si es casualidad es sagrado, o sea, las casualidades te están diciendo estás alineado, Dios te está escuchando. Entonces la casualidad fue que ese fin de semana hacía la primer plenario en Madrid, José Luis Parise, me fui de cabeza, así de los nervios, diciendo, este sabe cómo funcionan los milagros. Y me apunté a su escuela porque el plenario fue que estábamos así todos, o sea, ahí no se oía ni, ¿sabes? Estábamos todos así con las cosas que decía. Y me apunté a su escuela, entonces, bueno, el enfoque de su escuela, Edipo quiere decir escuela de iniciación, psicoanálisis y ocultismo. Entonces, lo que explica es que los sismos, o sea, hay una enseñanza, y es una, y se quedó oculta por los intereses del egoísmo humano, por eso se quedó oculta. El ocultismo está hablando de una enseñanza única y universal, que es lo que él enseña. Entonces él se dio cuenta, él ha investigado muchísimo la verdadera historia de Cristo, de Buda, de Mahoma, que son tres referentes que vinieron a ayudarnos, que luego tanto el budismo como el cristianismo ha hecho barbaridades con eso, han hecho cosas muy buenas, pero bueno, se ha como desviado. Y entonces él ha hecho una investigación profunda y una investigación profunda en todas las culturas iniciáticas de la humanidad, qué es lo que tenían en común. Y lo que tenían en común son 11 pasos, cuyos 3 primeros pasos es lo que yo estaba haciendo cuando me quedé embarazada. Yo tenía unos cólicos menstruales tan bestias que yo no podía enseñar tai chi si estaba con cólicos de parto todos los meses. Entonces yo estaba haciendo los 3 primeros pasos del método de la magia, que eran alinear la mente, la palabra y el sentimiento. Me tiraba al suelo y decía, por favor, que se me curen mis ovarios. O sea, esa fue parte del milagro. Otra parte fue el padre de Santi rezando a Talaverde, que se pasaba horas, como era como un monje. Entonces el milagro ocurrió por esas dos causas. Y cuando yo le oía a París hablar de los 3 primeros pasos de la magia, dije, cáspita, allá que voy. Quiero profundizar en eso. Y entonces la otra parte, la del psicoanálisis, es fundamental. O sea, el Zen está basado en psicoanálisis. Freud descubre el psicoanálisis a través de investigar el Zen y el libro tibetano de los muertos. Porque lo que hemos venido a cambiar es un patrón psicológico de base que se repite encarnación tras encarnación.
Entonces es muy importante ir al inconsciente a ver qué programación hay ahí que no está funcionando para lo que tú quieres en tu vida. Claro. Y estas personas que no creen en la encarnación, pero también se repite a lo largo de la vida que dices, uy, si esta situación ya la he vivido y no se ha resuelto, ¿no? Claro, siempre chocas con lo mismo. A mí eso también me encantó, ¿no? Cuando José Luis nos dijo, mira, tu fallo es uno y siempre tropiezas en lo mismo. Busca cuál es ese fallo, cuál es esa programación que te impide llegar a lo que quieres en la vida. Que suele ser, pues, esas creencias que se te instalan de pequeño de soy una mierda, yo no valgo, yo no soy suficiente para. Claro, al final sí se repiten siempre, al final con la misma pareja da una situación que es la misma siempre y te pregunto y dices, pero si esto ya lo he vivido y es otra persona, ¿no? Pues al final esto nos está hablando de esto que nos cuentas, ¿no? Claro, son patrones. Entonces, si tú das con el kit y lo desactivas, es lo que enseñó Cristo. Al final dijo, id y predicar la metanoia en mi nombre. Uh-huh. De las últimas palabras que tuvo, la metanoia es mente nueva. Cambia una programación que te impide ir a donde quieres y la cambias con una frase, el poder de la palabra. Hasta Dios tuvo que decir hágase la luz y estaba solo. Lo tuvo que decir. Si no lo dices, el universo que está deseando ayudarte. Entonces ahí cuando tú dices lo que quieres, el psicoanálisis, el auténtico, no lo que luego se ha entendido como psicoanálisis con la IPA, que es que todos los sismos al final acaban degenerando, ¿no? El auténtico psicoanálisis, por eso Buda tenía unas orejas enormes, porque tienes que escuchar lo que dices, escucharte tú, y entonces cuando escuchas y hablas, como la escucha y el habla lo rige un hemisferio diferente del cerebro, cuando tú escuchas lo que tú estás hablando, los dos hemisferios se iluminan, se encienden. Entonces ahí eso tiene que ver algo con la iluminación. Claro, totalmente. Bueno, tú sabes un montón de cosas interesantes, también como esto que nos has contado, esta anécdota de Buda. Yo que te conozco un poco, me has contado un montón de detalles, de cosas súper interesantes. Y además yo te considero pues una mujer luchadora, valiente, fuerte. ¿Cómo te consideras tú? Bueno, yo tengo mi autoestima ahí un poquito tocada, pero a ver, ¿qué mujer no es luchadora, fuerte, valiente? ¿Qué mujer? O sea, que no nos den a una mujer todo lo que podemos aguantar, ¿sabes? Entonces, me considero, pues nada, no sé, una mujer andadora por el otro camino. Eso sí, nunca he ido por el camino donde van todos. Siempre me ha gustado lo oculto. O sea, no me he leído un periódico jamás en mi vida. Siempre he ido leyendo lo que no se ve, lo que no se ve. Eso es lo que me ha interesado toda la vida. Y bueno, investigadora nata total. Muy curiosa. ¿Cómo has vivido el confinamiento y toda esta situación? Pues hombre, yo le decía a Santi, mira, cuando pasen los años lo recordaré como una de las épocas más felices de mi vida. Porque el estar, yo soy muy casera, ¿no? Y tengo la suerte de que alquilé con el método de la magia de José Luis Parise, conseguí una casa espectacular con 2 terrazas, entonces bueno, teníamos mucha suerte. Y el estar con mi hijo un mes sin tener que buscar una disculpa para no salir de casa, todo parado, y con el tiempo para organizar mis ideas, mis historias, porque como soy tan curiosa, siempre me disperso demasiado. Por otro lado, claro, me dolía mucho lo que estaba pasando. En Madrid fue tremendo, o sea, la energía esa de la gente muriendo, la densa. Por otro lado también, como yo siempre he visto el lado duro de la vida, me di cuenta de que yo siempre me había preparado como si hay guerra, si hay una guerra, ¿qué es lo que no me van a poder quitar? O si me meten en la cárcel, ¿qué es lo que no me van a poder quitar? Y entonces cuando empezó toda esta historia del confinamiento, hice ¡bum! Y toda mi mente se centró en qué es lo esencial. Y ahí es como que recibes, no sé, una energía extra de lucidez, ¿sabes? Entonces para mí fue una experiencia buenísima. Y bueno, pues también centrarte para rezar, ¿no? Para invocar y para estar en lo más luminosa y lo más en alta frecuencia para ayudar a esos seres que se estaban yendo. Y a mis alumnos que, bueno, confiaban también en mí, ¿no? Yo tenía que estar ahí fuerte y bien. Y luego la convivencia con mi hijo, como es una delicia, o sea,
pues estuvimos muy bien. Lo que pasa, luego viene la parte también de la preocupación de qué está pasando. Porque claro, cuando empiezas a ver que hoy te dicen blanco, mañana negro, yo que no he leído noticias jamás en mi vida porque me parecen que son todas una mentira, o sea que las noticias lo que hacen es satisfacer al que quiere leer una noticia, porque en el 2 de mayo pasaban muchas cosas y mis amigos que eran rojetes y tal, leían un periódico de, ¡hoy Blanca, lo que pasó ayer! Y mis padres que eran con otra ideología, ¡ay, mira lo que dice el ABC! Y unas veces tenían razón unos y otras veces otros. Pero cuando vi con esta historia que no había manera de atar cabos, pues ahí, claro, me empecé a interesar. Empecé a tirar de los hilos y lo que está pasando es peleagudo, claro. Claro. Pero nuestro maestro José Luis Parise ya nos había avisado desde hace tiempo, ¿no? Que, bueno, que en la Biblia está escrito que son tiempos apocalípticos y que es el momento de pasar a una era de luz. Esto José Luis Parise, o sea, si os interesa ver una visión holística a nivel histórico de qué son las pestes, por qué y qué momento histórico estamos viviendo, os aconsejo los vídeos de José Luis Parise que están en YouTube todos y que son una pasada. Entonces él llevaba tiempo diciéndonos, desde el 2012 están anunciados desde hace 13.000 años, las culturas iniciáticas nos han contado, cuidado con esa época porque va a ser bestial, va a ser el cambio de era más difícil, o sea, el zodiaco de Dendera, hay una distancia enorme, va a ser el paso de la más difícil y es de uno en uno. Los 4 paradigmas se caen, como hemos visto, ya no puedes creer ni en la economía, ni en la política, ni en la religión, ni en la ciencia, no puedes creer en ellos, se caen, y de uno en uno tenemos que reinventar este mundo. Entonces, la manera en la que lo explica es impresionante. Como ya lleva muchos años que nos lo viene diciendo, llevo en la escuela de Edipo, llevo 9 años. Entonces, siempre nos ha dicho prepararos porque va a ser un momento de plena consciencia y si pasamos de era, pasamos a una era de luz. ¿Sabes? Esto es muy, muy auspicioso. Por otro lado, yo no sé tú, pero yo veía que este mundo, o sea, nos íbamos a dar un galletón con este sistema absurdo económico donde está lleno de tramposos, ¿sabes? De gente sin conciencia, que es lo que ha pasado, ¿no? Es una crisis económica mundial donde se ha roto el sistema por la avaricia del ser humano. Entonces yo veía muchas injusticias desde hace tiempo, o sea, eso de que estén en China y en India cosiendo pantalones para que aquí nos cuesten 6 euros y podamos tener 10 en el armario, no podía ser. Entonces es una oportunidad que se haya roto todo este sistema tan injusto para que cada uno pongamos nuestro granito de arena de construir ese mundo que todos hemos soñado. En mi época éramos unos soñadores, queríamos un mundo justo. Y ahora es la oportunidad de cada uno aportar ese granito de arena. Bueno, te lo iba a preguntar, pero ya lo has dicho, ¿no? Que, ¿cuál era el mensaje que lanzarías tú ahora mismo al mundo con esta situación? Pero bueno, nos quedamos un poco con eso, ¿no? De poder aportar, que ahora es el momento y Claro, estamos cambiando, estamos yendo a un cambio muy importante, ¿no? exacto, un cambio muy importante y donde hay una oportunidad de construir el mundo que soñamos. Está saltando todo por los aires. Totalmente, Entonces aprovechemos la oportunidad. totalmente. Bueno, para cerrar ya este desayuno, que ya nos va a dar casi la comida, te quería preguntar, ¿para qué haces lo que haces? Una Para pregunta eso, importante. para dejar un mundo mejor. Mira, al menos cuando me vaya de este mundo, que lo haya dejado un poco más bonito, más bello. Si encima puedo, yo que sé, aportar más conciencia, mis conocimientos de mis muchos años ya de vida, maravilloso, pero eso, dejar el mundo un poquito más bonito, contribuir a que el mundo sea más justo, más bonito, un poco más. Qué bueno, bueno, eso ya es muchísimo, Blanca. ¿Dónde podemos encontrarte con todo lo que sabes, todo lo que haces? ¿Dónde podemos seguirte, dar clases contigo? Pues no sé, vivo en Madrid, ¿Tienes pues algún mail, alguna web, sí. algún... Bueno, el mail es muy fácil, blancadelavega@gmail.com y no tengo ni web ni nada porque sigo siendo una friki de pueblo, porque, no sé, vivo así un poco
al margen de todas estas cosas. De todas maneras, tengo como proyecto hacerme una web, hacer más grupos, todo esto. Pero como también no sé muy bien dónde voy a acabar viviendo, de momento voy a estar un año en Madrid. Y quiero abrir más grupos, o sea, y si a alguien le apetece, oye, pues puedes venir a casa que tengo 5 amigos que estamos de acuerdo, o 2 o 10, pues yo voy encantada porque es lo que más me gusta en el mundo, empezar grupos y compartir todos estos conocimientos. Tai Chi es un arte marcial, entonces también ese aspecto me gusta mucho, es muy divertido y enorme. O sea, lo que hace es desde calmar la mente, conocer tu mente, aprender un arte marcial, hasta es muy amplio. Totalmente. Bueno, pues entonces esperamos con ansia ese libro que estás escribiendo. Contactamos contigo a través del mail o por influencers de desarrollo humano, también en nuestros vídeos, en nuestra sección de Facebook, de YouTube. Y muchísimo éxito, Blanca, para este nuevo cambio, ¿no? Esta nueva etapa que viene. Eso, éxito para todos, porque ahí todos vamos a ser protagonistas, cada uno de nosotros somos súper importantes. Entonces, éxito para todos, porque todos podemos unidos cambiar el mundo. Pero es de uno en uno, acordaros. Eso es, de uno en uno. Gracias, Carla. Bueno, muchísimas gracias a ti, Blanca. Un beso y feliz día. Muchísimas gracias, feliz día para todos. Hasta luego, Blanca.